Hola a todos y bienvenidos. En esta ocasión vamos a hablar de resistencias especiales, como son las de potencia, las variables y las integradas. Entonces, las resistencias de potencia son componentes que están dentro de circuitos de altas potencias y se encargan de limitar las corrientes en los equipos tales como generadores, motores o limitadores en un banco de condensadores o en un banco de baterías. También se utilizan como cargas fantasmas o dummy load a la salida de equipos de audio y de radiofrecuencia, como elementos que se trabajan en los laboratorios para evitar llevar los equipos finales, como son las antenas o son los parlantes que se utilizan en equipos de altas potencias. Las resistencias además disipan en forma de calor la potencia, produciéndose una elevación de la temperatura tanto en el dispositivo como en el circuito donde se encuentra, afectando el funcionamiento, y una solución o un paliativo es colocar disipadores de calor, pues para que la temperatura no se irradie completamente a los demás elementos. Los resistores de potencia, los primeros que encontramos son este tipo de resistencias, que son de arcilla o de un cemento especial, en la cual trae la información dentro del dispositivo. Dice que obtiene una disipación de potencia máxima de 15 vatios, tiene una resistencia de 5 ohmios y tiene una tolerancia donde la J me representa que es un 5%. También hay resistencias de potencia de menor denominación, como es de 5 vatios, que se ven que son más pequeñas, de 10 ohmios, y de la tolerancia del 5%. También encontramos resistencias de película delgada, en la cual tenemos que la parte resistiva de este elemento generalmente es un material que se denomina tantalio, y en sus extremos generalmente o los terminales son de plata, en la cual pues son elementos pequeños que pueden estar incrustados dentro de terminaciones ya sea de radiofrecuencia, en la cual su terminación además está complementada por un tipo de conector que veremos más adelante. También encontramos resistencias tipo cilindro, pues en la cual nos maneja unas potencias altas de 200, 100, 500 vatios, y aquí tenemos la denominación que es 7.5 ohmios con una tolerancia J que es del 5%. Pues aquí está la familia de este tipo de resistores. Otra presentación es este tipo que trae 100 vatios. Aquí es 10R, o sea 10.J, o sea 10 ohmios, y J pues la tolerancia del 5%. De igual manera tenemos resistencias para altas frecuencias que se denominan terminaciones o lo que habíamos denominado antes dummy load, que son resistencias que se colocan a la salida de los equipos para hacer pruebas en los laboratorios y en las cuales me puede reemplazar la representación de la impedancia como es la de una antena, la de un equipo o la de una línea de transmisión, y en las cuales pues viene con las terminaciones requeridas. Estos elementos generalmente vienen incrustados dentro de estas terminaciones que están en forma de terminaciones o de conectores, por ejemplo este el SMA, este que es el BNC, y también hay otro tipo de conectores para radiofrecuencia como el TLN y otros más. Cuando se requieren estas terminaciones, vemos acá que se genera un banco de resistencias de potencia en las cuales pues las colocamos en paralelo, serie paralelo, pues para dar una resistencia equivalente y tener unas disipaciones de potencia de alto vatiaje. Estas generalmente son para audio y también pueden venir en presentaciones un poco ya muy más formales o más consistentes, como son este tipo ya encapsulados, en la cual pues nos trae aquí una denominación que nos dice que es de 5 kilovatios. También existen bancos de resistencias o de cargas
que pueden llegar hasta 1 megavatio. Aquí vemos unas resistencias tipo cerámica o de cemento, en las cuales pues nos dicen que es de 5 vatios, de 0.22 ohmios y con una tolerancia J, pues en las cuales generalmente están presentes en los amplificadores de audio de mediana potencia. Y aquí vemos el elemento de resistencia o de carga de alta potencia, pues en la cual viene incrustados dentro de una cajita con un disipador, que es este, y a la cual viene adscrito un conector, pues para poderlo acoplar a los equipos de altas frecuencias. Las resistencias variables de forma mecánica generalmente son resistencias lineales que cambian su valor al accionar ya sea el eje o un deslizador. En primer plano tenemos un potenciómetro que al girar aquí su eje, pues podemos obtener una resistencia entre los extremos AC y un central, en la cual podremos variar estas resistencias, pues ya sea para el lado entre B y C o para el lado entre B y A. También tenemos unos elementos llamados trimmer, que son potenciómetros o resistencias variables de bajas potencias, en las cuales pues al accionarlo acá pues necesitamos un elemento externo como un destornillador o un elemento que podamos ayudarle a hacer giro en esa parte. Generalmente estos resistores variables pues ya son accionados por usuarios que ya tengan alguna experiencia. Y las resistencias variables deslizantes generalmente tenemos pues que es una resistencia con un deslizador rectilíneo, en la cual pues podemos tener de resistencias bajas y de precisión, y también los reóstatos que son de altas potencias. Generalmente cualquier tipo de resistencia variable tiene estos tres elementos, A, B y C, y un elemento que se puede accionar ya sea para acá para la derecha o para la izquierda, donde me va a generar una R1 y una R2. Si por ejemplo se moviera el eje aquí hacia la derecha, pues R disminuiría y R aumentaría, y así sucesivamente podríamos tener pues las resistencias entre estos bornes, ya sea B y C o B y A. Ahora, por ejemplo, si nosotros colocáramos una fuente entre estos dos elementos, por ejemplo, si yo colocara una fuente acá y acá, vamos a suponer que ponemos aquí 10 voltios, y donde está exactamente en la mitad y tenemos un potenciómetro de 1K ohmio, pues simplemente la corriente fluiría y como estas dos resistencias son iguales, pues en cada borne tendríamos 5 voltios. Y si esto es 1K, pues tendríamos que la corriente, por la ley de Ohm, será igual al voltaje sobre la resistencia, que sería igual a 10 sobre 1 kilo ohmio. Pues prácticamente esto sería igual a 0.01 amperio. Entonces son, pues como vemos acá, corrientes, pues esta corriente es pequeña, y si quisiéramos evaluar la potencia, pues sería igual a V por I, donde V por I sería igual a 10 por 0.01 amperio, que sería igual a 0.1 vatio. Entonces son potencias bajas, y pues ahí podríamos mirar cuál sería la capacidad en potencia de este elemento. Entonces así podríamos hacer diferentes pruebas y experimentos para poder evaluar pues el comportamiento de estos elementos. Aquí vemos uno, pues lo estamos colocando acá. Si estuviéramos trabajando de esta misma forma, fíjense que si tenemos este elemento acá, esto quiere decir que hasta acá va cortocircuitado. ¿Por qué? Porque si esto es R1 y aquí lo llamamos RA,
Entonces la resistencia equivalente va a ser igual a R1 por RA sobre R1 más RA, que es el proceso de la resistencia equivalente cuando están en paralelo, y como RA vale 0, pues a la final esto vale 0, y un cable prácticamente es una resistencia 0, entonces nuestra resistencia final nos quedaría la que tenemos acá, que es la R2. Si nosotros corremos este potenciómetro hasta acá, pues estaríamos haciendo un corto y este elemento podría averiarse, por lo cual este experimento pues no sería viable para personas que no tengan experiencia. O sea, esto no se debería hacer si realmente pues no tenemos la experiencia suficiente y lo que hacemos es averiar pues esta fuente. También podríamos tener una batería de 9 voltios, igual que la que tenemos acá. Entonces, en la parte eléctrica estas dos son similares, dado que esta es una fuente y esta es una batería, y tendríamos pues el mismo proceso en esta forma. Entonces aquí ya tenemos elementos reales, estos son como se ven realmente en el mercado, los trimmers de estas dos formas, los potenciómetros que son giratorios acá, y también lo que habíamos hablado de los resistores variables deslizantes. Entonces si lo corremos para allá, pues pasa de igual manera, aumenta hacia acá, aquí tenemos una resistencia y hacia este lado vamos a tener la otra. De igual manera, estos son los reóstatos que se utilizan en los laboratorios, que son cilindros pues con alambre enrollado para poder tener un deslizamiento, y esto sí nos protegería completamente pues de cualquier calentamiento que tenga este y puede ocurrir un accidente. Entonces aquí tenemos los bornes externos y aquí tenemos el borne interno, y esto es muy útil en los laboratorios. Y vemos acá en circuitos integrados que tenemos trimmers como elementos variantes, y generalmente están internamente, que se utilizan para hacer alguna calibración, y esto tiene que hacerlo alguna persona que conozca o sea especializada en este tipo de circuitos. También tenemos las resistencias integradas tipo DIP, que son resistencias empaquetadas en línea dual. Eso significa que tenemos dos líneas y representados por circuitos integrados de pines, y estos que son de circuitos integrados de montaje superficial. Entonces podemos tener circuitos equivalentes que generalmente son empaquetadas como circuitos integrados de 14, 16, 20 pines, y en los superficiales de 8, 10, 12 y 14 pines. La distribución interna pues viene en diferentes configuraciones, y vemos acá, por ejemplo, esta podría venir, si estamos entre el pin 16 y el 1, pues tenemos una resistencia, entre el 16 y el 2 tenemos la misma resistencia, y así sucesivamente. Pero si yo, por ejemplo, hiciera el corto entre estas dos y hiciera aquí un solo pin, pues entonces, y la mirara por acá, entonces ya tendría el paralelo entre estas dos más la suma de esta. Entonces yo puedo tener la equivalente de diferentes tipos de resistencias de acuerdo a los nodos que yo puedo unir y a la resistencia equivalente que yo pueda evaluar ahí dentro. También vienen resistencias individualizadas, en las cuales todas vienen de un solo valor, dado que hay elementos de salida que requieren resistencias del mismo valor. Por ejemplo, un LED de 7 segmentos pues necesita resistencias iguales para que puedan tener la misma luminancia. Entonces los circuitos integrados traen este tipo de resistencias, y para no utilizarlas como elementos individuales, que su montaje pues sería un poco más grande y complejo. También tenemos resistencias integradas en una sola línea, y en la cual, igual que las anteriores, pues tiene diferentes configuraciones, como son las siguientes. Venimos también individualizadas, fíjense que entonces ya se utilizan aquí los dos pines, el 1 y 2, el 3 y 4, y así sucesivamente. Y resistencias en paralelo, como las podemos ver aquí, que también podemos hacerle cualquier configuración para tener resistencias equivalentes, o cuando las tenemos en serie. Entonces tenemos diferentes formas o configuraciones de resistencias dentro de los circuitos integrados. Hay más, y obviamente esto se da dentro de los circuitos integrados y dentro de las hojas de datos que trae el fabricante,
que en la siguiente sesión mostraremos cómo se leen y cómo son las configuraciones de los diferentes elementos resistivos especiales en resistencias eléctricas.